Gloria al Señor, aquí estamos de regreso. Perdón por la interrupción. Salmo 102, vamos a empezar otra vez. Estamos diciendo sobre la oración de un afligido, de un angustiado. Dice en el capítulo 202, verso 1, dice: Dios mío, escucha mi oración, atiende a mis ruegos, no tardes en responderme cuando te llame. No me des la espalda cuando me encuentre angustiado. La vida es como el humo que se me escapa. Los huesos me arden de dolor. Parecen carbones encendidos. Me siento muy afligido. Hasta parezco hierba marchita. No, dice, ni ganas de comer tengo. Hasta los huesos se me ven. Muy grande mi angustia. Es tan triste y solitario como un buitre. Estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto, como un búho entre las ruinas, como un gorrión sobre el tejado. Hasta he perdido el sueño. Miren bien en estos 7 versículos. Él está hablando su condición, cómo se siente. Se siente solo, se siente angustiado, siente que Dios no le responde, siente que le va mal, tal punto tan mal que ya no come. No simplemente dejó de comer, dejó de beber, sino que ya no duerme. Aparte de eso, pues ya ni le da hambre. Dice él, especifica que solo es hueso y piel. En pocas palabras, se enfermó. Muchas veces pues podemos pensar y analizar que es depresión. Mire qué tremendo. Una gran depresión. Pero ¿y por qué? ¿Por qué esta aflicción? ¿Por qué este abatimiento que él pide al Señor, que él no le dé la espalda, que escuche su ruego, que mire su aflicción? ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. No pasa un solo día sin que mis enemigos me ofendan, hasta me echan maldiciones. Así dice en esta versión, pero busqué en otra versión, dice: mis enemigos me han afrentado. Mis enemigos me han enfrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. En esta versión dice la NBV, dice: mis enemigos se burlan de mí día tras día y me maldicen. Él quedó como una burla. Se burlan de él. Dicen en la NTV: mis enemigos se burlaron de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. Como dijimos en la primera versión, dice que usan mi nombre como maldición. ¿Cómo así, hermana Carla? ¿Cómo podemos decir que él es usado como maldición? Recordemos bien que somos cartas leídas. La gente nos mira y muchas veces nos utilizan aquellos que se terminaron apartando, que les fue mal porque hicieron algo mal. Entonces nos utilizan como referencia para que me vaya así como le fue a fulanito, a sulanito. Mejor yo no soy nada porque así estoy bien. No quiero pasar por lo mismo. Si incluso yo cuando tenía más o menos unos 20 años menos, yo trabajé en un almacén. Estando ahí fue que yo llegué a los pies de Cristo. Todo el mundo se dio cuenta, pues. De ahí al tiempo, a los meses, llegó una hija de un pastor. Bueno, fue pastor, el hombre después murió. Había muerto y la muchacha ya había crecido.
Y cuando llegó ahí, pues dentro de una perdición tremenda, porque empezó a irse con hombres. En veces no llegaba ni a dormir a la casa, llegaba con la misma ropa. Y obviamente, como somos carta leída, entonces se reían de ella y la utilizaban pues como referencia para, no, esta ya botó la Biblia, así se burlaban de ella, y era producto de chiste, que cómo es posible que alguien que conocía del Señor ande haciendo esas cosas, cómo es posible que se crió en el Evangelio ande en esas cosas. Y me volteaban a ver a mí y me decían, vamos a ver Carla, dice, a ver cuándo tira la Biblia también, dice. Imagínense bien. Entonces la gente siempre tiene una expectativa, cómo nosotros nos vamos a comportar, y conforme a nuestro comportamiento y a nuestra forma de ser, nos van a tratar. Si miran que eres una persona que verdaderamente te comportas como un hijo de Dios, te van a tratar como un hijo de Dios. Pero si miran que tú fallaste por X o Y motivo, te pueden utilizar como algo, una referencia. Claro que sí, ya sea para bien o sea para mal, lo van a hacer. Y este hombre lo estaba viviendo en persona, en carne propia, y por eso estaba angustiado, porque era motivo de burla. A nadie le gusta que se burlen de uno, a nadie le gusta que lo mofen, que hablen mal, a nadie le gusta. Pero vemos el por qué le dolía tanto que se burlaran de él, por qué motivo lo estaban utilizando de escarnio. Pero ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Porque él hasta ya estaba enfermo, estaba muy enfermo. Dice en el verso 9, mi comida y mi bebida son mi propio llanto. Te enojaste, te llenaste de furia, me levantaste para derribarme después. Mire, aquí dice que mi comida y mi bebida son mi propio llanto. En otra versión encontré yo en la RBC, dice, y es porque, en el 9 dice, sí, en la Reina Valera, por lo cual yo como ceniza a manera de pan. ¿Qué quiere decir? Que la ceniza que él se comía a manera de pan significa era su fracaso. El hombre fracasó. El hombre le fue mal. Muchas veces uno fracasa por malas decisiones. Y a veces nosotros como seres humanos nos es fácil echarle la culpa a los demás. Le echamos la culpa al diablo, que el Señor nos reprenda. Si estamos casados, le echamos la culpa al cónyuge. Si somos padres, le echamos la culpa a los hijos. Si somos hijos, le echamos la culpa a los padres. Si somos hermanos de una congregación, le echamos la culpa a un pastor o al hermano que está a nuestro lado. Así sucesivamente. Y evadimos nuestra responsabilidad, que tomar una mala decisión, y con eso está llevando un resultado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. El hombre fracasó porque tomó malas decisiones. Ya todo lo que usted haga, emprenda, siempre va a haber un resultado, sea para bien o sea para mal. Y vemos que él mismo decía que estaba comiendo ceniza a manera de pan, y las cenizas representan fracaso. Y dice él, te enojaste, me levantaste. Te enojaste, me llenaste de furia, me levantaste para derribarme después. ¿El Señor se enoja? Claro que sí se enoja. Él es amor y también es fuego consumidor. Y la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que hizo él para que Dios se enojara? Porque él mismo reconoce que Dios lo levantó, pero a la misma vez le adjudica a Dios que lo derribó. ¿Pero por qué? Entonces era vaso, copa, raba, esto, cuerna, en el nombre de Cristo Jesús. Venga conmigo en el Salmo 110, en otras versiones.
para más claridad. Era Sa. En la RBC dice, y es porque pregunta él una pregunta de admiración porque él no entiende. ¿Y es porque estás enojado conmigo? Primero me elevas y luego me dejas caer. En esta versión latinoamericana dice, a causa de tu indignación y de tu enojo. Él reconoce que estaba enojado. Reconoce que Dios estaba indignado. Tú me has levantado y me has rechazado. Alguien que Dios levantó y rechazó, ¿quién es? Fue al rey Saúl. Dios levantó al rey Saúl, lo escogió, lo ungió y lo puso como rey. Y después lo terminó rechazando. Y todo el mundo sabe el por qué. Claro que sí. Muchos consideramos que Dios le dio una orden que matara a los de Amalek. Y él desobedeció. Cuando se desobedeció, dice que Samuel empezó a buscarlo. Y él sería levantado una estatua de sí mismo. Y eso a mí me llamó la atención. Él se había levantado una estatua de sí mismo. Y vino Samuel y lo buscó, y cuando lo encontró, empezó a dialogar. ¿Hiciste lo que Dios te hizo? No, yo sí. En primer lugar, mintió. Segundo lugar, él consideró que sí había hecho la voluntad de Dios. Y vemos que no la hizo como Dios pidió. Él, por querer agradar al pueblo, supuestamente, y se dejó un trofeo también. Entonces no hizo conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que más me llamó la atención a mí, usted lo puede buscar, lo puede leer, es que él cuando Samuel le dice que el Señor lo había desechado, que Dios ya no quería nada con él, Dios se prendió de sus vestiduras y se las rompió. Y enojado todavía, ¿verdad? No, sí, yo locamente he hecho, perdóneme, pero nunca le pidió perdón a Dios. E incluso le dijo que lo honrara delante del pueblo. Quería la honra humana, pero no le importaba cómo estaba delante de la presencia del Señor. Incluso él menciona, así le fallé a tu Dios. Nunca dijo mi Dios. Él había desechado a Dios y había tomado la gloria, la honra para sí mismo. Y ese es un peligro enorme que nosotros tenemos, quitarle la gloria a Dios y tomarla para nosotros mismos. Y es por eso que Dios estaba indignado con esta persona, y es por eso que el Señor la había rechazado. Lo levantó, claro que sí. Dios te puede levantarte a ti. Dios me puede levantar a mí. Dios puede levantar a quien sea, utilizar a quien sea, cuando sea y a la manera que Él quiera, porque Él es Dios. La cosa es a quien tú vas a reconocer para darle la gloria. Se la vas a dar al Dios que te llamó, que sabiendo que tú no eres merecedor de nada, ni yo tampoco. Nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo, no por nuestras obras, porque la misma palabra dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nosotros no somos merecedores de nada, todo lo hizo Cristo en la cruz. Él sufrió y pagó el precio por nosotros. Ahora bien, que Dios se designó y tuvo misericordia y compasión y empezó el proceso de adopción en nosotros, y a la misma vez tenemos un llamado para su gloria y para su honra. El Señor te dio a ti el privilegio de servirle. Es para que tú lo honres a Él, para que tú glorifiques su nombre, para que tú le exaltes a Él y que tú entiendas que sin Él no somos nada y nada podemos hacer. No somos nadie. Ahora bien, hay gente que se adjudica, ay, yo sané, yo liberté, que mi predicación, por favor. Tú tienes el don porque Dios te lo dio, el don es de Él. El ministerio Él te lo dio, no fuiste tú. La gracia, la dotación, todo Él lo depositó en tu vida. Nosotros no tenemos nada, todo le pertenece a Él.
Así que nosotros no podemos apropiarnos de algo que no nos pertenece. Incluso hasta nuestra propia vida no es nuestra. Por eso la palabra dice, toda alma que pecare, esa morirá. Pero aquí vemos que se equivocó el varón. Se equivocó. Tanto así que vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 11, mi vida ha pasado como la sombra en la noche. Dice, me estoy marchitando como la hierba. 12, pero tú, Dios mío, eres el Rey eterno y vives para siempre. Mire, aquí empezó a glorificar a Dios. Un día te levantarás y tendrás compasión de tu pueblo. Ese día ha llegado. Él estaba esperando ver la compasión de Dios en su vida. Y él se consideró como parte del pueblo. Ya no se enalteció, ya no se creía la gran cosa. No, ya no. Él ya puso los pies sobre la tierra. Ya empezó a visualizar su verdadera condición. Y dice, ese día ha llegado. Ya es tiempo que lo perdones. Nosotros estamos a tu servicio. Él ahí reconoció que era un servidor. El servidor está para servir. El más grande del reino de los cielos es el que sirve, no es el que predica, no es el que profetiza, no es un empresario, es el que sirve. Hubo alguien que dijo, yo no creo en esa gente que está en la lipidia, en la calamidad. Y empieza a menospreciar a los demás, solo porque no tienen un buen estatus. Y muchas veces se le olvida que nosotros somos procesados de diferentes maneras por el llamado y por el tipo de vida, porque no todos vivimos de la misma manera. Acuérdese que a algunos Dios los sacó del alcoholismo, a otros no, a otros los sacó de problemas sexuales. A otros no fueron esos problemas sexuales, a otros fue problemas de resentimiento y falta de perdón. Así que no todos somos iguales, no todos somos procesados de la misma manera. Así que por ese motivo Dios nos ha dicho a nosotros que quiénes somos para juzgar el criado ajeno. No podemos juzgar a nadie porque no sabemos el proceso que está llevando aquella persona. Por eso nosotros no podemos envilecernos de esta manera, creyéndonos grandes o superiores a los demás, porque no lo somos. Simplemente somos siervos, somos servidores, porque el reino de los cielos dice que el más grande es el que sirve, y a muchos se le ha olvidado el título de servidor. Se le olvidó. El siervo está para ayudar. El siervo está, siéntese aquí, venga, para agarrar una escoba, para hacer lo que sea por amor al Rey, porque es a Él que le sirves. Hay gente que se le ha olvidado por el título que tiene, se ha engrandecido en gran manera, que cree que los halagos son para él. Ay, el siervazo, la siervaza, como él ninguno, dicen por ahí. Y le encantan los aplausos. Es más, si no me pagan tanto, no predico, no hago nada. Y si quieren un milagro o algo por ahí, tienen que pagarme la cantidad que yo digo, que el Señor lo reprenda. Y entonces, ¿dónde está Dios en eso? Tenemos que visualizar en qué condiciones estamos. Los títulos son trabajo. Trabajo. Nada son. Y este varón se le olvidó. Espero que a ti no se te olvide que la gloria de Dios no es tuya. Dice en Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo. Oiga bien, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu.
Oiga bien, delante de la caída va la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir? Usted va a ver la caída de una persona sin necesidad de juzgarla. Simplemente mírenla, qué altivo es. Simple. No necesita profetizar, no necesita tener una revelación. No, simplemente mire el nivel. Si es humilde. Porque el Señor dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pero hay gente cree que la humildad es porque anda ropa rota, de ser una persona miserable. Eso no es humildad. La humildad es que tú mires a los demás y los trates con el respeto que se merecen. Y que reconozcas que tú estás como calidad de servidor, que tienes que ayudar a servir en lo que Dios te permite y lo que Dios te ha dado que tú hagas. Pero se puso una persona muy altiva, que se cree más grande que los demás. Se enorgulleció. Por eso el proverbio dice, delante de la destrucción va el orgullo. ¿Ha visto usted, hermana Carla, la gente que se aparta del Señor en una gran manera y Dios utilizándolo con poder y gloria? Sí lo he visto. Desde mis inicios yo vi como Dios levantó un varón. Lo empezó a utilizar en profecía, un hombre profeta, un hombre de juego, un hombre como Dios lo utilizaba, le abrieron puertas, pero empezó a menospreciar con quienes él estaba sirviendo. Empezó a creerse más incluso que su propia cobertura. Y la caída que él dio fue muy grande, tanto así que se fue de ilegal. Se fue de ilegal y dejó su matrimonio abandonado. No, después no sé si la mandaría a traer, no sé si se restauró, no sé absolutamente nada después de tantos años. No sé qué pasó con él. Y así también miramos a otro tipo de persona que gran respaldo de parte de Dios, iba creciendo, que Dios lo respaldaba en muchas cosas, tenía conocimiento. Pero menospreciaba a las personas. Tal vez te visitaba por si sabía que tú lo ibas a bendecir a él. Pero si eres pelado y no tenías nada, pues de lejitos, ¿verdad? Te sabe, te quiero en la iglesia, ¿verdad? ¿A dónde te ves tú? Yo te miro allá, les. Pero hasta ahí nomás. No se rozaba mucho con la gente por, vaya, que le pegue lo que es la miseria. Eso es triste. Eso es triste. Pero más no sabe si tendrá un José que Dios lo está puliendo y lo está tratando en su congregación. No lo sabe. Porque no pregunta. Porque no le interesa. Porque el altivo simplemente piensa en sí mismo. No piensa ni en las ovejas. No piensa en nadie más. El Señor lo reprenda. Ahora bien, vemos hasta qué punto llegó esta persona. Vale la pena tener un espíritu de altivez y ver las consecuencias. ¿Vale la pena? No vale la pena. No vale la pena ser quebrantado de esa manera. Pero vamos a seguir leyendo. En Proverbios 16:18, en esta versión, la DHH dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Oiga, altanero. ¿Qué es un altanero? Alguien que desprecia a los demás, le habla pero grotescamente, porque está menospreciando, está humillando a las personas por su condición. No, usted es un carnal, usted no es nadie. Yo no creo en gente así como usted. Es más, yo creo que ni cristianos son. Mire hasta ese nivel. Que Dios nos auxilie, papá. En la TLA dice: el orgulloso y el arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Termina comiendo ceniza como a pan. O sea que va a tener que comer su fracaso. Dice la palabra misma, dice que la senda del justo es como la aurora que va aumento en aumento hasta que su día es perfecto. Nunca menciona fracaso. Pero el fracaso viene por causa del orgullo y la arrogancia. El orgullo no permite que una persona reconozca que falló. El orgullo te va a impedir decir, es verdad, me equivoqué.
no lo va a hacer. Y el arrogante que a pesar de todo no le importa. Si me tengo que ir al infierno, me voy al infierno. Hasta ese punto. ¿Y Dios quiere eso? Claro que no. Él pagó un gran precio. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú entres en reflexión. Recordemos una cosa, que la palabra misma nos dice, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Pero hay que confesar, pero la arrogancia impide que los confieses. Y entonces por eso el Señor permite el proceso. Por eso el Señor permite tu fracaso. Por eso el Señor permite que te vaya mal. Si es necesario que comas polvo, vas a comer polvo. Para que ahí tú te arrepientas, para que ahí reconozcas que actuaste mal, que ahí reconozcas que la gloria de Dios no es tuya, para que reconozcas que has actuado de una manera mal, porque la palabra dice, ay de aquel que es piedra de tropiezo para mis pequeños. Pero por causa de la arrogancia, por causa de la altivez, por creerte importante, te has convertido muchas veces en piedra de tropiezo para muchos. Y la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Te permite tu orgullo y la arrogancia verte en realidad cómo estás? ¿Puedes pedir perdón a Dios? Incluso a aquellos que tú has lastimado, has hecho mucho daño, pedir perdón. Por eso él estaba afligido, quería que Dios le respondiera. Pero vemos que él hizo algo. Fue clamar. Hay gente que puede estar en la peor condición del mundo, pero no clama, no gime, no busca la manera como agradar a Dios. Ejemplo bíblico, hermana Carla, a mí me gusta ejemplo. Saúl estaba en la agonía de su muerte, nunca se arrepintió, nunca dijo, Señor, perdóname. Simplemente dijo, yo no quiero caer en manos de mis enemigos, mátenme. Pero nunca se arrepintió. Cosa que David hizo cosas peores que el rey Saúl. Pero lo que tenía él, que él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y él pedía perdón, se humillaba. Y por eso él decía, bueno, me fue haber sido humillado. Porque a través de la humillación él reconoció que se había equivocado. A través de la humillación él aprendió que el error que él estaba cometiendo. Y cosechó lo que sembró, claro que sí. Y le dolió, claro que sí. Y lo podemos ver cuando cuando Absalón murió. Él gritaba. ¿Por qué gritaba? Porque él sabía que eso fue siembra de lo que él, fue la cosecha de lo que él sembró. Él sabía. Y que sabía que eso era culpa de él. Él sabía, pero él alababa a Dios, porque sabía que Dios tenía compasión de él y que él podía cambiar su destino. Tanto así que el Señor lo bendijo en gran manera, porque usted mira al rey Saúl, ¿qué quedó de su descendencia en el trono? Nadie. Y de David salió, de su trono salió el rey de reyes y señor de señores. Vemos la diferencia, el que se humilla, al que nunca quiso humillarse, al que nunca quiso reconocer, al que nunca clamó, ni gimió, ni pidió perdón. Hay una gran diferencia. Queremos que nos vaya bien, humillémonos. Reconozcamos, démosle la gloria a Dios y dejémonos de cosas. Dejémonos de cosas, hombre. En el verso 15, Dios mío, todas las naciones te adorarán, todos los reyes de la tierra reconocerán tu grandeza, tú reconstruirás a Jerusalén, así demostrarás tu poder, prestarás toda la atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos.
porque esto quede por escrito para los que aún no han nacido y para los que alaben a Dios, el pueblo que está por nacer. ¿Qué quiere decir, hermana Carla? Empezó a hacer lo que debió haber hecho desde el principio. Aquí empezó a reconocer la grandeza de Dios. Aquí empezó a alabar a Dios. Aquí empezó a reconocer su condición, cosa que debía haberlo hecho desde el principio. Dejó de alabar a Dios, dejó de reconocer cuán grande era Él, que todo lo que Dios le permitía ver y lo sabía que Dios lo estaba utilizando era porque a Dios le había placido, porque la gloria es de Él. Ya angustiado, ya abatido, ya destruido, ahí reconoció y empezó a exaltar al Señor. Él hizo algo, empezó a clamar y a reconocer la grandeza de Dios. Ahora te pregunto, vaya, ya estás en fracaso, porque tuviste un espíritu de altivez, fuiste arrogante, estás en el fracaso, ya, estás destruido, estás abatido, no hayas qué hacer, ya no te deleitas en nada, estás en angustia. La pregunta es, ¿estás clamando? ¿Estás gimiendo? ¿Estás reconociendo la gloria y la honra que es de Dios no es tuya? ¿Estás haciendo algo? ¿O simplemente te estás quejando de tu situación? ¿O simplemente le estás echando la culpa a todo el mundo? Y no reconoces que todo fue por tu causa. ¿Te equivocaste? Somos seres humanos, todos nos equivocamos. Yo no vengo a enjuiciarte, yo vengo a mostrarte. Vengo a mostrar este panorama, que más adelante puede ser el mío o puede ser el tuyo. Y aquí para algunos es medicina preventiva y para otros es la solución de su problema, de su condición hoy en día. Te vengo a decir, clama a Dios, ahí arrepiéntete. Haz algo, no te quedes callado. Es que Dios sabe mi condición, conoce mi corazón. ¿Para qué decir que decirle mi verdad y Allah lo sabe? Si tú miras al Señor Jesucristo caminando en su ministerio, cuando miraba a una persona enferma, Él sabía lo que tenía. Claro que sí lo sabía, era Dios. Pero Él siempre le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque hay personas que les encanta dar lástima. Les encanta vivir así. Les encanta quejarse. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque es bonito quejarse. ¿Quiere que Dios le cambie la vida? Claro que sí, pero no quieren arrepentirse, no quieren hacer lo que le toca que hacer. Quieren que otros hagan lo que a ellos les corresponde. Entonces, ¿cómo Dios va a cambiar tu vida? ¿Cómo Dios va a hacer algo? Confiesa. Clama, pide perdón. Si tú humillaste a alguien, pide perdón. Pide perdón. Te conviene. Perdónanos como tú también nos has perdonado. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos puede perdonar. Y otro motivo por qué nosotros tenemos que ir a pedir perdón, porque recuerde bien que el Señor mismo habló, que si hay algo, que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si tú lo hiciste o no lo hiciste, pero hay alguien que tiene algo contra ti y tú sabes que es verdad. Y más, sabiendo que tú eres el culpable, ve y pide perdón. Deja tu ofrenda ahí en el altar, pero no significa que te la hayan recibido del cielo. Y tú estás contando que es una semilla, sí, pero no te la van a contar hasta que hasta que pidas perdón y te ordenes. De lo contrario vas a seguir igual, fracasado. Es que esto es proceso. No, aprendamos que es proceso. Y que siembra y cosecha. Dios no puede ser burlado. Lo siento mucho. Hay gente que no le gusta oír eso. ¿Sembraste mal? ¿Le quitaste la gloria a Dios? Ahí están las consecuencias en el fracaso para tu vida. Porque eso es lo que tú sembraste.
Le quitaste la gloria a Dios, te la adjudicaste a ti misma, te soberbeciste, humillaste a los demás. Así que no esperes gloria. Lo único que vas a ver es fracaso. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo no sé quién está al otro lado de la pantalla, no lo sé. Y tampoco no estoy preguntando. Esa es cosa entre tú y Dios. Dice en el libro de San Lucas 14:11, en la DHH, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En la NTV dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y a los que se humillan a sí mismos serán exaltados. En la CST dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Oiga bien, el que a sí mismo se enaltece, y el que se humilla será enaltecido. En la PDT dice, porque el que se cree muy importante, pregunta, no hay que menospreciarnos, estoy de acuerdo, somos hijos de un gran rey, no solo usted, somos muchos, y por eso no podemos hacernos los importantes para menospreciar y humillar a los demás. Peor, los que no siguen nuestra fe, porque hay unos que son buenísimos para mandar al infierno a la gente. Y eso va a ser terrible. Estamos para traer a los que no tienen a Cristo a sus pies, pero no es con humillación ni con desprecio, porque Dios no es así. Estás dándole a entender a la gente que Dios es como tú estás reflejándote, y lo estás reflejando muy mal por enaltecerte a ti mismo, y ese es un gran problema. Ten cuidado, porque el que se cree muy importante será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dice en la BLP, porque a todo el que se enaltece, se ensalce a sí mismo, Dios lo humillará. Mire, no es el diablo. Miren esta versión, no es el diablo, no es tu vecino, no es tu familia. Dice que es Dios, lo humillará. Levante la mano que quiere que Dios lo humille. Levante la mano que quiere que Dios lo exalte. Sea humilde, hombre. Pero al que se humilla a sí mismo, Dios lo ensalzará. Es Dios, no es el hombre que te va a enaltecer, es Dios. En la TLA dice, el que se crea superior a los demás será puesto en lugar menos importante. Y el que se humille, y el que es humilde, humillarse es ser humilde, será puesto en un lugar más importante. Vemos consecuencias de ser humildes o creernos nosotros que somos la última Coca-Cola del desierto, o creernos que sin nosotros la obra no va a prosperar. Señor, reprenda, no se equivoque. Se van unos, el Señor manda a otros. No se equivoque. La obra del Señor empezó hace más de 2000 años en la cruz y todavía sigue. Han perseguido a su pueblo queriéndolo destruir su nombre y no lo han logrado. Y tú crees que porque tú no estés, todo se viene abajo. No, papayito, bájate de la moto, que no es así. El Señor puede levantar a otro mejor que tú. Así le dijeron a Samuel. Ve, Samuel le dijo al rey Saúl, Dios va a poner otro mejor que tú. Ahí ve a usted que quiere ser, un Saúl o un David. Ahí está. La decisión es suya. La decisión, cada quien toma sus propias decisiones en esta vida, sea para bien o sea para mal. Todos cometemos errores, claro que sí.
pero es de sabio rectificarnos. Hay que hacer lo que tenemos que hacer, sabemos lo que hay que hacer. Y es la palabra misma, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si está en pecado, y cuando venga Cristo y te haya en esa condición de altivez, de orgullo, de soberbia, de arrogante, no creas que vas a ser parte de las bodas. Te quedas. Porque cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Hermana Carla, ¿y usted? No, si yo llego a cometer estos mismos errores, también yo voy a fracasar. También me va a ir mal. Y también me quedo en la gran tribulación. No estamos exentos de todo esto. No somos impolutos. Vamos en pos de una perfección. Y esto es continuo. Es continuo. Así que no me venga diciendo que porque Dios me utiliza, me abre puertas, yo soy macrosanto. No, te equivocas, eres humano, estás en un cuerpo humano, con debilidades. Y a veces a la gente se utilizan eso, que soy débil, para humillar a los demás. Pero cuando lo quieren humillar, ay, Dios mío santo. Aprendamos a ser humildes y mansos de corazón. Aprendamos a ser servidores, como Dios manda, como Dios pide. Aprendamos a servir. La mala costumbre del ser humano, que nos encanta que nos sirvan todo en la boquita, y que si no lo dan lo que uno pide y exige, es problema. Que el Señor nos auxilie. Quieren que nos vayan bien, hagamos las cosas bien. Agrademos a Dios, honremos a Dios, reconozcamos en todas las cosas a Dios. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Y nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien. Pero eso es decisión personal. Hay cosas que nadie las va a hacer por ti. Tú tienes que hacerlo. You can do it. Tú sí puedes. Deja el ego, el orgullo a un lado, hombre. El ego, el orgullo no ayuda en nada. Solo te va a llevar al fracaso. Fracaso tras fracaso. Gloria al Señor. Quisiera hacer una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Si te hemos fallado, si te hemos ofendido, nos hemos adjudicado la gloria, si no hemos creído importante, impolutos, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y enséñanos a ser humildes y mansos de corazón. Reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que te necesitamos, que somos dependientes, te necesitamos en todo tiempo, Señor. Que nada, lo que nosotros tenemos aquí, pues nada es nuestro. Todo es tuyo, todo te pertenece, Señor. Gracias por tenernos paciencia. Si estamos vivos hasta este momento es porque tú estás tratando con nosotros. Porque muchos ya partieron. Otros para salvación y otros para condenación eterna. Porque no tuvieron la oportunidad de arrepentimiento alguno. Otros la tuvieron pero no quisieron por el orgullo, la altivez y la soberbia, Señor. Perdónanos, Señor. Si ha habido altivez en nuestro corazón, si ha habido soberbia, si ha habido algo que te ha ofendido, Señor, perdónanos. No te enojes con nosotros, Señor. Queremos hallar gracia. Queremos hallar gracia, Señor, delante de tus ojos. Perdona, Señor, nuestro perverso corazón.
Por eso tú lo pides, Señor, te lo entregamos para que tú lo cambies, para que tú lo mudes, Señor, para que tú lo llenes de tu amor, para que tú lo llenes de tu humildad, porque queremos ser más como tú, Señor, porque sabemos que hay una gran multitud alrededor nuestro que nos están observando, no simplemente las personas, los vecinos, nuestro trabajo, nuestros hijos, Señor. Nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo, nuestros hijos miran lo que decimos, si tenemos fe, si te hemos creído, si te hemos menospreciado, Señor. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, a esa generación, Señor? Peor si tenemos privilegios, ¿qué ejemplo le estamos dando a tu pueblo, Señor? Un pueblo que está esperando ser direccionado por el camino correcto. Un pueblo que está esperando que le enseñen a cómo agradarte. Y muchas veces por el mal ejemplo, ellos aprenden a desagradarte y no honrarte como tú te lo mereces, Señor. Ayúdenos. Tú vienes pronto. Tú vienes por una iglesia que te ama, que te espera, que te agrade, que te honre. Ayúdenos a reflejarte. Ayúdenos, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea glorificado, no a nosotros, sino a ti sea la gloria. A ti sea la gloria, la alabanza, poder y majestad. Porque tú siempre has querido bendecirnos, que nos vaya bien, porque donde está la bendición de Dios no cabe ninguna maldición. No cabe, porque esa puerta está cerrada. Te doy gracias, Señor, y ayúdanos a entender, a comprender tu voluntad, que podamos poner tu palabra por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Brosho pra cumbra mamá esto cupre cumpra eso procupra papá esto poeta ya. E pra panto cumbre vento prego sobre quembra mamá esto core que samai. Ebra sore kenda sobre kenda to procombre mama niso mure cuere saravai so sere que hice. Basta ya, te dice el Señor. Basta ya. ¿Hasta cuándo te has de quejar? Te dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante de mi presencia? ¿Hasta cuándo vas a entender mi propósito en tu vida, que es de bienestar y no de calamidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a comprender lo que yo quiero que tú hagas para mi gloria y para mi honra? ¿Hasta cuándo vas a dejar tu mal proceder? Te dice el Señor. ¿Hasta cuándo no vas a doblegarte? Ya basta de llevar la contraria a mi palabra, de renegar y por negar lo que yo quiero que tú hagas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuántas veces tengo que mandar palabra a tu vida para que te arrepientas si no lo has hecho? ¿Hasta cuándo ese mal proceder continuamente diciendo que me estás honrando y lo único que haces es dejar mi nombre mal parado? Muchos empiezan a cuestionarse si en realidad yo soy así. Muchos empiezan a cuestionar mi palabra por causa tuya, te dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a empezar a hacer conforme lo que yo te he mandado que hagas? ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Si viene calamidad a tu vida es porque tú lo has decidido así. Si viene destrucción repentina es porque tú has tomado la decisión de llevarme la contraria.
Si viene mal tras mal a tu casa, a los tuyos, es porque a ti te ha placido y no te has querido arrepentir, te dice el Señor. Esa no ha sido mi voluntad, ha sido la tuya por desobediencia. Arrepiéntete, te dice el Señor. ¿Hasta cuándo vas a negar mi voluntad en tu vida? ¿Hasta cuándo? A mí me duele ver el dolor, me duele el castigo, me duele ver el sufrimiento, me duele, pero es necesario para que te arrepientas. Es necesario para que te vuelvas a mí, te dice el Señor. Es necesario que entiendas que yo te amo, te dice el Señor. Yo te amo. Pero tú no has comprendido esto. No has comprendido mi amor. No has comprendido lo que yo quiero para ti. No lo has entendido. Arrepiéntete, te dice el Señor, y vuélvete a mí. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Arrepiéntete. Y para mamá, tu procure sobre paz tu curequento. Bendito sea tu nombre, Señor. Ato todo espíritu de golpe contra golpe y espíritu de venganza, Señor. Sea reducido en la impotencia inoperante en nuestras vidas, en mi familia, en mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Ebra, zorra, banta, cumbra, manto, curequenta, soja, maya, quibra, manto, en el nombre de Cristo Jesús. Era canta, toto, torra, papa, 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 para, paya, en el nombre de Cristo Jesús. Ebra, papa, esto cubre que sí. Fuego de Jehová. Sienta que me consuma todo aquello que no proceda de tu Santo Espíritu, Señor. Rompe toda cadena, Señor amado. Todo oprobio, toda mentira del enemigo sea quebrantada y destruida en el nombre de Cristo Jesús. Y para su recuperar para su propio y su cumeremai. En el nombre de Cristo Jesús. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Inúndalo todo, Señor. Inúndanos por completo. No simplemente en nuestras vidas, sino en toda nuestra casa, Señor. Que inunde incluso a aquellos que viven con nosotros, Señor. Y no simplemente se quede en estas cuatro paredes, sino que puede inundar toda nuestra colonia, todo el lugar donde vivimos, nuestra ciudad, nuestra nación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te damos la gloria, la honra, el poder y la majestad. Es tuya y te pertenece por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba, mi Cristo. Gracias por tu presencia, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Bendiciones.